Buenos días, tardes o noches. El día de hoy trataré un tema particularmente interesante e importante que tiene mucho que ver con el contexto actual que estamos viviendo, ya que con esta pandemia del coronavirus, muchas personas están comentando consume tal alimento, consume tal dieta o hasta la actividad en favor de tu sistema inmune, para que lo puedas fortalecer, para que lo puedas mejorar, ¿ya? Y justamente el tema va a ir en torno al sistema inmune. No busco darte puntos específicos, ni tampoco darte puntos o cosas muy elaboradas, cosas muy técnicas, sino más bien darte una pequeña introducción a los conceptos esenciales de la inmunología, ¿ya? Yo me llamo Alfredo Auca, soy estudiante de la Universidad San Martín de Porres y pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Medicina Humana de dicha universidad, por las siglas AMSMP. La puedes encontrar en Instagram y también en Facebook con el mismo nombre. Tiene cosas muy interesantes y muy importantes que también pueden ayudarte a repasar otros cursos. Bien, antes de empezar la exposición como tal, vamos a poner 3 puntos eje de los cuales vamos a guiarnos en el resto de la exposición, ¿ya? En forma de preguntas. Primero, vamos a responder la pregunta, ¿qué es la inmunidad? Segundo, vamos a responder la pregunta, ¿quién la compone a la inmunidad? Y por último, vamos a responder la pregunta de qué tipos de inmunidad hay según su definición, ¿ya? Estas preguntas las responderemos conforme la exposición vaya avanzando. Así que, vamos entonces por lo primero. Primero, ¿qué es la inmunidad? La definición de la inmunología, ¿qué es y qué abarca? Muy bien. ¿Qué es la inmunología? Primero que nada, la inmunología es un conjunto de reacciones. Pero a ver, también la bioquímica, también la química son un conjunto de reacciones que ocurren, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La inmunología es un conjunto de reacciones, sí, pero que están yendo en defensa. ¿En defensa de quién? De otras personas, de un animal. Está yendo en defensa de amenazas. Amenazas. Puede ser una amenaza pequeñísima como un virus, una bacteria, o un poquito más grande como un parásito, por ejemplo, ¿ya? Estas amenazas, por lo general, pueden ser de dos tipos. El primero es una amenaza externa, que quiere decir de que viene del ambiente. Por ejemplo, a los pulmones entra tuberculosis, a los pulmones entra neumococo, ahora coronavirus, entra coronavirus, por ejemplo. Es una amenaza externa. Es ajena al cuerpo que está viniendo del ambiente hacia ti. Y entra como un patógeno que al final, como dice el nombre, va a hacer daño. Es una amenaza externa. Pero también pueden haber amenazas internas. ¿Internas como cuáles? Por ejemplo, un cáncer. Una célula normal se muta y genera una célula cancerosa, que es una célula propia nuestra, pero que está haciendo daño. Entonces, puede ser tanto externa como interna. Y la pregunta es, ¿cómo es que el sistema inmune diferencia qué es interno, qué es externo, y qué hace daño y qué no hace daño, por ejemplo? Ahorita vamos a ver eso. El sistema inmune puede diferenciar 4 cosas importantes, ¿ya? En 2 pares, o sea, 2, 2. Primero puede diferenciar lo propio de lo extraño, de lo ajeno, por ejemplo. ¿Qué es lo propio, por ejemplo? La piel, es parte propia nuestra, nuestros órganos, el tejido interno, son nuestros, nosotros los creamos, ¿ya? Y moléculas como, por ejemplo, la insulina. La insulina es una molécula que nosotros creamos, ¿ya? Que es diferente a la insulina de vaca, diferente a la insulina, por ejemplo, del ratón, o diferente a la insulina de una mosca, si es que tiene insulina, no estoy muy seguro. No, creo que sí, ¿ya? Por una parte lo propio, por otra parte lo extraño. Por ejemplo, una bacteria que ingresa del exterior es un cuerpo extraño. Un grano de polen es un cuerpo extraño. Y el cuerpo sabe diferenciar entre que eso no es propio, para empezar, y que es un agente extraño que está ingresando, ¿ya? Y, por ejemplo, las toxinas. Las toxinas son moléculas que no son nuestras. Son moléculas de una bacteria, por ejemplo, de un hongo o de un parásito, ¿ya? Estas toxinas, como tal, también son identificados como si fueran algo extraño, algo que no es normal que nosotros producimos. Entonces, se toma como un cuerpo extraño, ¿ya? Primer par, propio, extraño. Segundo par, vamos a ver lo que es inocuo de lo dañino. El cuerpo también diferencia lo inocuo de lo dañino. Por ejemplo, ¿qué es lo inocuo? Tenemos una célula de la piel, ¿ya? Una célula epitelial, ¿ya? Pero esa célula de la piel, por cuestión de exposición a radiaciones, o porque no se trabajas en una radiografías, por ejemplo, y estás con una sobreexposición, por ejemplo, ¿ya? Esa célula de la piel recibe una alta cantidad de radiación y va a tender a mutar, ¿ya? Por radiación el ADN muta, ¿ya? Y por ende se convierte en una célula cancerosa, ¿ya? Como dijimos acá, sabemos diferenciar lo propio de lo extraño. En este caso, lo canceroso es propio, pero al mismo tiempo es dañino, ¿ya? O sea, el sistema inmune
ante algo extraño y ante algo dañino va a actuar, va a responder, ¿ya? Pero a pesar de que ese daño es nuestro, es propio, va a reaccionar porque nos hace daño, por ejemplo. Es un ejemplo, una célula cancerosa es un ejemplo de algo propio, nuestro, que está en nuestro cuerpo, pero que hace daño, ¿ya? Una definición de inocuo y extraño. Por ejemplo, un cuerpo extraño, tenemos en el intestino un montón de flora intestinal, que son bacterias que con el paso del tiempo la adquirimos, convivimos con ellas, ¿ya? No hacen daño, como acabo de decir ya, no hacen daño, son inocuas, ¿ya? Pero sin embargo, el sistema inmune no las ataca. No ataca. ¿Por qué no ataca? Porque esas células nos benefician, esas bacterias nos benefician, nos ayudan a digerir, por un lado, ¿ya? Imagínense de que no tengamos la capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño. Habría algo que se llama la autoinmunidad. Aquí tenemos una glándula que es la tiroides rodeada de unas moléculas que se llaman anticuerpos, ¿ya? La autoinmunidad, como dice su nombre, es una inmunidad que generamos hacia nosotros mismos. Y eso se da porque el cuerpo o el sistema inmune no tiene una capacidad o ha perdido la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Por ejemplo, hay unas patologías en las que creemos, imagínense una patología en la que la insulina se considera un agente extraño. La van a atacar. Y por ende no se absorbe lo que sería la glucosa de la sangre al ¿cómo se llama? Al músculo. Y por ende hay una diabetes. Y por ejemplo, ¿qué pasa si no podemos diferenciar lo inocuo de lo dañino? Imagínense que de la nada, un día para otro, el sistema inmune cree que las bacterias que están en la flora intestinal son dañinas, hacen daño. ¿Qué hacen? La atacan. La atacan, la atacan, la atacan y eliminan la flora intestinal. Ya generamos una desventaja para nosotros. Otro ejemplo, por ejemplo. Imaginemos de que no diferenciamos la piel como si fuera un tejido inocuo. O sea, nosotros, la piel no hace nada. La piel está ahí, está feliz, está viviendo como tal, ¿ya? Pero ¿qué tal si de un día para otro decimos la piel está atacándonos cuando no lo está haciendo? Sino más bien estamos paranoicos y decimos la piel nos ataca y la atacamos. Y generamos, por ejemplo, una herida. ¿Qué pasa si empezamos a atacar las células del pulmón? Generamos una fibrosis, ya a la larga, claro. Entonces, estos conceptos claros, podemos diferenciar qué es lo propio de lo extraño. Podemos diferenciar qué es lo inocuo de lo dañino, ¿ya? Pero también podemos combinar, por ejemplo, algo extraño, que sería una flora intestinal, con algo inocuo. O algo propio, como el cáncer, que es, una célula, que es nuestra célula, por ejemplo, con dañino, que es cuando se convierte en célula cancerosa. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver qué abarca la inmunología. Ya hemos dicho unos conceptos básicos, pero ahora vamos a ver qué es lo que abarca, ¿ya? La inmunología tiene 4 pilares, ¿ya? Primero son las barreras, el componente celular, el componente humoral y por último los órganos, ¿ya? Las barreras son consideradas parte del sistema inmune innato, o sea, nacemos con ellas. Una de ellas es la piel, por ejemplo, que hay una imagen de la piel, ¿ya? Nosotros nacemos con la piel. Nosotros no adquirimos la piel con el paso de los 20 años, adquirimos la piel apenas nacemos, apenas nos formamos, generamos con piel, salimos con piel, es por default, ¿ya? Por así decirlo. ¿Qué más? Otra barrera son las mucosas. ¿Mucosas como cuáles, por ejemplo? ¿Qué es la mucosa? La mucosa son como tipo piel, es como piel, pero que está en la parte interna del cuerpo. Por ejemplo, el estómago es un órgano hueco, ¿ya? Ahí entra la comida y se digiere y luego pasa al intestino, ¿ya? El intestino también es un órgano hueco, también el esófago, también es la tráquea, ¿ya? Pero para ser hueco, tiene que tener un revestimiento interno, ¿ya? Que separe el órgano como tal de lo que está entrando ahí, por ejemplo. Que separe el estómago como órgano de la comida que entra. Y ese algo que separa se llama mucosa. Son como la piel, pero en el interior del cuerpo, ¿ya? Mucosas. Tanto las mucosas como la piel son parte del sistema inmune innato, porque nacemos con ellas. Muy bien. El componente celular, como dice el nombre, son células. ¿Células como cuáles? Células como del sistema inmune adquirido, como son los linfocitos B, o células del sistema inmune innato, como son las células dendríticas, que las cuales vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Muy bien. El componente humoral, cuando digo humoral, cuando se refieren a humoral en inmunología, vamos a hacer una similitud entre humoral y molécula, ¿ya? La parte celular, como dice el nombre, son células que salen a atacar, células que van, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, todo. Pero cuando hablamos de humoral, hablamos de que van moléculas. ¿Moléculas como cuál? Como los anticuerpos que también vimos antes en la imagen de la tiroides, ¿ya? Los anticuerpos, ¿ya? Y también, por ejemplo, el sistema de complemento. Esta imagen quiero que se la graben un poco. Recuerden la imagen de una membrana lipídica con una especie de poro, donde entra el fluido, donde entra, ¿ya? Imagínense esa imagen y recuérdenla también porque vamos a retomarla más tarde.
Y por último, la parte de órganos. Tenemos órganos también que nos van a ayudar en la producción de células inmunitarias. Por ejemplo, el vaso y la médula ósea, los cuales también vamos a ver a futuro en esta misma exposición. Pasando ahora a los componentes del sistema inmune, ¿ya? Dijimos que los componentes que son la piel, ¿ya? La parte celular, la parte molecular, que es la parte humoral, y la parte de órganos. Vamos a ver uno por uno. Ya, ahora vamos a ver empezando con las barreras del sistema inmune. Las barreras. ¿Qué dijimos que eran las barreras? La piel y las mucosas, ¿sí o no? ¿Ya? Primero, la piel. La piel, como sabemos, tiene tres capas, ¿ya? Una epidermis, una dermis y una hipodermis, ¿ya? Y debajo de ella está el músculo o el tejido adiposo, ¿ya? Las fascias, el tejido adiposo, el músculo, ¿ya? Miren acá. Tenemos vasos, ¿ya? Que están en la dermis y pocos que van a la epidermis. Más hay vasos en la hipodermis, como pueden ver acá, ¿ya? Arteriolas, vénulas, etc. ¿Ya? Y también hay nervios. Como sabemos, es un epitelio simple, plano, estratificado y queratinizado. Énfasis en simple, plano, estratificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piel es un órgano que constantemente está en fricción con el ambiente. Por ejemplo, yo pongo mi brazo sobre la mesa y sin querer lo resbalo, lo fricciono con la mesa. Esa fricción genera pérdida celular. Claro que tampoco es una pérdida tan brutal, ¿no? O sea, es una pérdida de pocas células, ¿ya? Pocas entre comillas, ¿ya? Las cuales se van a ir regenerando otra vez. Ya que cuando decimos que es plano estratificado, nos imaginamos que son como que papeles apilados uno encima de otro. Cuando tú compras, por ejemplo, tu paquete de hojas de 500 hojas, son hojas delgaditas, ¿sí o no? Pero como son apiladas en 500 hojas, va a ser como si fuera una gran capa. Igualito es un epitelio plano estratificado. Es un epitelio planísimo, pero que tiene varias capas, las cuales van constantemente regenerándose para que cuando haya fricción y se pierdan células, no haya prácticamente una pérdida de piel, sino que se vaya manteniendo, se regenere y se mantenga al ritmo de lo que pierde, ¿no? Ya. Ahora, imagínense de que nos hacemos una herida en el pie, por ejemplo, esta imagen, ¿ya? Como pueden ver aquí, la imagen está como la herida atraviesa la epidermis, la dermis, la hipodermis y llega al músculo. Aquí hemos atravesado vasos, tanto en la dermis como en la hipodermis. ¿Y qué quiere decir? Que la bacteria o el virus que está en el ambiente dice, uy, hay una brecha, voy a aprovechar en entrar. Entra y se va, por ejemplo, el vaso, a los vasos sanguíneos, ¿ya? No, los vasos sanguíneos, ¿ya? Y entra en circulación. Es una forma en la cual se puede quebrar la primera barrera de defensa, que es la piel, ¿ya? A través de una herida, ¿ya? Muy bien. Y ahora, hay un componente importante que se llama péptido antimicrobiano. El péptido antimicrobiano es, como dice el nombre, una estructura que es proteica, o sea, que tiene aminoácidos, ¿ya? Que tiene una acción antibiótica y también pertenece al sistema inmune innato. Como dice, es péptido antimicrobiano, antimicrobios, o sea, antibacterias, antivirus, ¿ya? Este péptido antimicrobiano es eficaz contra bacterias gram positivas, gram negativas, virus, hongos. O sea, es versátil en ese aspecto, ¿ya? Luego seguimos con las mucosas. Las mucosas, como dijimos, eran como el epitelio interno del cuerpo, ¿ya? El recubrimiento interno del cuerpo, ¿ya? El epitelio interior. Normalmente está junta, está apegada, en su estructura hay lo que se llaman glándulas, por ejemplo. Aquí tenemos también cilios, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen, ¿ya? De un epitelio de la tráquea. ¿Ya? Un epitelio de la tráquea y una mucosa de la tráquea. Como pueden ver, son células cilíndricas, ¿ya? Con una célula que es un poquito más oscura. No sé si la pueden ver acá, que está señalada con una flecha. Esa célula se llama célula caliciforme. La célula caliciforme va a ser encargada de producir mucosidad, mucus, ¿ya? Y aparte también pueden ver aquí que tienen un montón de pelitos, como si fueran apéndices, como si fueran vellosidades. Esos se llaman cilios, ¿ya? Y esos cilios tienen la característica de que tienen un movimiento ondulante en una dirección. Imaginemos, ¿no? Como si fuera el mar. El mar tiene un movimiento, las olas van desde la parte interna del océano como tal hacia la orilla, ¿ya? Por ejemplo, un surfista entra a alta mar a hacer a correr sus olas, por ejemplo. Conforme el mar empieza a botar olas, lo va trayendo de vuelta hacia la orilla, poco a poco, hasta que finalmente llega a la orilla. Igualmente, los cilios que tenemos acá son encargados de
empezar a moverse como si fueran olas para llevar los microbios, lo que encontremos por ahí, de vuelta por donde vino. Si viene por la nariz, por ejemplo, esos cilios van a empezar a moverse en dirección desde los pulmones hacia la nariz, para que se vaya expulsando, para que vaya retornando ese microbio y al final se pueda expulsar. Y por último, dijimos que habían piel, mucosas, pero faltó mencionar que también hay fluidos, ¿ya? ¿Qué fluidos conocemos de que son como antimicrobianos, que van contra los microbios? Por ejemplo, tenemos las lágrimas, el sudor, la saliva y los ácidos gástricos, ¿ya? Y velocidades que acabo de poner otra vez porque le doy énfasis de que son una parte esencial también de lo que sería una respuesta que va a ayudar a eliminar esos microbios. La saliva y las lágrimas, por ser fluidos, tienen un componente llamado inmunoglobulina A o IgA, anticuerpo A, el cual se encuentra en todos los fluidos, como la sangre, la leche materna. Este fluido es parte del sistema inmune adquirido, ¿ya? Pero va a ayudar a la eliminación de los microbios. Y por otro lado, el sudor y los ácidos gástricos tienen un pH bien ácido, más el ácido gástrico, claro, porque es ácido clorhídrico, ¿ya? Ese pH tan bajo va a ayudar al cuerpo, va a ayudar prácticamente al estómago, a que cuando entra una bacteria, entra un virus, ahí mismo se muera. Ahora, hay unas cuantas cosas que quisiera decir antes de continuar. Algunas bacterias, desde antes de empezar a la parte de celular, algunas bacterias, algunos virus, conforme hay evolución en lo que es el sistema inmune, esas bacterias y virus también evolucionan. Y al evolucionar, adquieren mecanismos que van a contrarrestar la respuesta inmune. Todo lo que es mecanismo de acción de la inmunidad, todo lo que es este inmune innato adquirido, lo voy a hacer en otra exposición, seguramente en unas semanas más. Pero ahorita voy a dar una explicación de qué es lo que es el sistema inmune a grandes rasgos. Después ya hablaremos un poco más puntual de ciertos puntos que son específicos. Entonces, volviendo al tema. Hay microorganismos que tienden a mutar, también evolucionan. Y al evolucionar adquieren propiedades que evaden al sistema inmune. Algunos, por ejemplo, tienen una habilidad, por ejemplo, de poder evitar el ácido gástrico. Entonces estos microbios pasan directamente al intestino y se asientan. Y ahí generan, por ejemplo, patologías que pueden ser gastroenterocolitis, colitis, etc. Ya, por ejemplo, los parásitos también tienen la capacidad de ser resistentes al ácido gástrico y se meten ahí. Muy bien. Las células del sistema inmune. Ya hemos visto la parte de barreras. Ya hemos visto que son la piel, las mucosas y los fluidos. Pero ahora vamos a ir a lo que son, entre comillas, los soldados de nuestro cuerpo. Los que nos defienden, los que sacan cara por nosotros ante los microbios. Podemos dividir este grupo en dos. Primero, a un sistema inmune innato. Células de un sistema inmune innato. Y por lo segundo, adquirido. Primero vamos a ver el innato, ¿ya? Aquí tenemos una imagen donde tenemos dos conjuntos, los cuales muestran unas cuantas células cada uno. En el que es inmune innato tenemos células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, etc. Y en el adquirido tenemos más que nada linfocitos, linfocito T, linfocito B, al revés, ¿ya? Esos que están en el medio también vamos a verlos, pero más adelante. Lo que son las células del sistema inmune innato las vamos a dividir en tres grupos, para que sea mucho más sencilla la explicación. Células polimorfonucleares, ¿ya? Como dice el nombre, polimorfonucleares. Quiere decir un núcleo con varias formas. Una forma de varios, por ejemplo. Un núcleo que tiene una apariencia de varios. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso de aquí. También veremos granulocitos. Como dice el nombre, parece que tuvieran unos gránulos incrustados en su citoplasma. Vamos a ver cómo se diferencia, vamos a ver cómo podemos identificar a estos que tienen gránulos, ¿ya? Y por último, vamos a ver a los fagocitos. Como dice el nombre, les encanta comer, les gusta comer, ¿ya? Son bien gorditos. Empezamos con nuestra primera célula, que se llama neutrófilo. El neutrófilo es la primera célula que va a salir en defensa cuando hay una infección, ¿ya? El neutrófilo, pueden ver aquí su imagen. Voy a hacerle zoom. Mira su núcleo. Tiene una apariencia de que son tres núcleos, pero como pueden ver aquí tiene como unos filamentos, unas fibras que está conectando el del centro con los demás, con los periféricos. Quiere decir que es un solo núcleo, pero tiene forma de varios, como si fueran lóbulos, trilobulado en este caso, ¿ya? Por ende, decimos que el neutrófilo es un polimorfonuclear,
un núcleo con varias formas, ¿sí? Luego tenemos que también es un fagocito. Grábense esto, ¿ya? El neutrófilo es un tramposo. Bueno, un tramposo no por decir que va a engañar otra célula, sino que es un tramposo porque le gusta poner trampas, ¿ya? Le encanta poner trampas. Imaginen que el neutrófilo es un pescador, ¿ya? Pescador profesional que va en su lanchita por los ríos, esos tipo Amazonas, ¿ya? Agarra su red, su net para pescar y la tira al mar, al lago, perdón, ¿ya? Y en el lago mismo, después de un buen tiempo, la red atrapa varios peces, porque es una red grande, una red amplia. Entonces el neutrófilo saca, no uno, saca 10, saca 20 peces de una sola tirada, con su net. Este neutrófilo, viéndolo en la parte ya del cuerpo humano, tiene una trampa que es una net, ¿ya? Como dice el nombre, una net, NET, que es Neutrophil Extracellular Trap, ¿ya? Por eso tiene el nombre. Acuérdense de la net, ¿ya? De la net de pescar, y el nombre, net, que así se llama también la trampa, que es Neutrophil Extracellular Trap, trampa celular de neutrófilos. ¿Cómo es esto? El neutrófilo agarra su ADN, su material genético, ¿ya? Y lo pone en forma de net, y lo tira al exterior. Y en el exterior, además que tiene sus histones, otras proteínas más por ejemplo, atrae microbios y los captura en su net. Los captura y después los lleva de vuelta hacia adentro y como es un fagocito, ¿ya? Lo va a comer. Lo va a ingerir, lo va a incorporar dentro de su estructura y como ven aquí tiene unos pequeños gránulos, pequeños, como burbujitas que están por ahí, ¿ya? Esos gránulos lo hace un granulocito, o sea una célula que tiene granos dentro de su citoplasma. Estos gránulos contienen una enzima lítica, contienen enzimas líticas, las cuales se van a encargar de digerir lo que ingiere, lo que adquiere, ¿ya? También es la célula llamada leucocito, ¿ya? Todo lo que vamos a ver, neutrófilos, lo que vamos a ver después se llaman leucocitos, es la célula que está en mayor cantidad en la sangre. ¿Cómo así? Haces un hemograma, sacas sangre y lo estudias y vas a ver de que un 40-60% de células blancas, o sea, de todo lo que es células inmunes, son neutrófilos, ¿ya? Entre ese rango, 40 y 60%. Y tienen un diámetro de 10 a 14 micrómetros, o sea, es un pequeño, pero igual tiene un diámetro considerable. Miren esta imagen de acá. Mírenla bien. Pueden ver aquí al neutrófilo, rodeado de glóbulos rojos. Esos son glóbulos rojos, ¿ya? Miren acá, tiene como si fueran 3 núcleos, pero el de aquí está conectado por una membrana, como una especie de membranita, como una especie de hilo, ¿ya? El de aquí no se ve bien, pero también está conectado. Eso le da una apariencia de tener 3 núcleos, pero tiene solamente uno que está dividido en varios. Y si pueden ver claramente, fijamente en lo que es el citoplasma, van a ver que hay una parte que es clara, que es media rosada, mismo color de los eritrocitos, y otra que es más oscura, más oscurita. Esos que son oscuritos son las vesículas o los gránulos. ¿Ya? Cuando hablo también de gránulos, hablo de vesículas también. Son vesículas que contienen un material dentro. Listo. Neutrófilo completado. Pasamos entonces a los basófilos. Los basófilos son los hermanos, por así decirlo, de los neutrófilos. Son un poquito más, poquito diferentes en acción, un poquito diferentes en forma, pero tienen prácticamente la misma estructura. Es un polimorfo nuclear. Vean su núcleo, parece que tuviera 2 núcleos, pero es solamente uno que tiene forma de 2 lóbulos. ¿Qué más? A diferencia del neutrófilo que se iba en contra de lo que sería como un fagocito, que va en contra de tirar su red y sacar los microbios que pueda, este basófilo tiene una acción contra la alergia. Por ejemplo, en una granula de polen, ¿quién no tiene alergia al polen, alergia al polvo, alergia al pelo de un perro? O como yo, alergia a la vida, ¿ya? Este va a participar en la alergia, ya que sus gránulos tienen que participar 2 tipos de gránulos. Unos que son azurófilos, que tienen lisosimas, como hidrolasa ácida, y otros gránulos que son secundarios o específicos, que contienen histamina y heparansulfato, que van a ser parte de la alergia. También tienen heparina, la heparina es para la coagulación, entre otras cosas. Pero ¿qué más? Este es también un granulocito, porque algo así que tiene gránulos, ¿sí o no? Pueden ver aquí citoplasma, que tiene unos gránulos más grandes que el neutrófilo, más marcados, ¿sí? Y cuando hacemos un análisis de sangre de leucocitos, tenemos en cuenta de que de un 0.5 a un 1% van a ser basófilos. Como pueden ver, no es una gran cantidad, pero existen ahí.
y su diámetro es de 10 micrómetros. Miren acá, por ejemplo, esta imagen de acá. A diferencia del neutrófilo, que su plasma se ve un poco más clarito, más color rosado de eritrocito, el de aquí se ve más oscuro. El de aquí se ve mucho más oscuro. Hay veces también en el cual van a ver que no hay núcleo, es una célula oscura, totalmente morada, depende de cómo sea la coloración con la hematoxilina, ¿ya? Esa célula morada que está ahí, que tiene varios puntitos como si fueran como si hubieran agarrado un plumón y hubieran hecho punto, punto, punto hasta dibujar la célula, ese sí o sí es un basófilo, ¿ya? El núcleo casi nunca se ve, está oculto detrás de los gránulos, pero aquí, por ejemplo, se puede observar un poco que la parte más compacta es el núcleo y lo demás son los gránulos. Es una célula más oscura, como pueden ver. Ya, tenemos a los basófilos. Vamos al último granulocito, ¿ya? Tenemos entre ellos, por ejemplo, a los eosinófilos. Los eosinófilos son los primos lejanos también de los neutrófilos y los basófilos. ¿Qué los diferencia? Primero, bueno, lo mismo que todo, son polimorfonuclear. Segundo, este va en contra de parásitos. Recuerden que los neutrófilos eran fagocitos, los basófilos eran contra la alergia, los eosinófilos van contra los parásitos. ¿Qué más? Es también un granulocito, pero tiene una ligera diferencia. Tiene un porcentaje en sangre de 1,4%, y que sacamos un poco de sangre, vemos leucocitos, y vamos a ver de que 1,4% son eosinófilos. También son pocos comparado con los neutrófilos, por ejemplo, pero también se encuentran. Y tiene un diámetro de 10 a 12 micrómetros. Ahora, miren esta imagen que está acá. Como pueden ver, a diferencia del basófilo, la célula del basófilo era oscura pero de color morado, tipo de color núcleo, ¿ya? Pero esa célula más rosada. Todo lo que ven aquí son sus gránulos, son casi el mismo color de un eritrocito. La diferencia entre un basófilo y un neutrófilo cuando ven el microscopio es de que el neutrófilo tiene gránulos oscuros y el basófilo, perdón, al revés, el basófilo tiene gránulos oscuros y el eosinófilo tiene gránulos más claros, más rosados, por así decirlo. Ya, hemos terminado los polimorfonucleares. Vamos a dirigirnos ahora a los que no son polimorfonucleares. Por ejemplo, monocitos. Miren acá el núcleo. A diferencia de un eosinófilo, neutrófilo, basófilo, esta célula de acá tiene un núcleo que no tiene lóbulos, aparenta ser solamente uno, como si fuera redondo, o intentar ser redondo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? No vemos gránulos. Está claro el citoplasma, está muy claro. O sea, es un agranulocito. Tenemos de que es un mononuclear, porque solo tiene un núcleo, pero también, antes de que me olvide, es un fagocito. Ahorita vamos a ver por qué es un fagocito. Y es un agranulocito, quiere decir no tiene gránulos. Este se encuentra en sangre, pero la pregunta es, ¿no todos los que dije anteriormente también estaban en sangre? Bueno, sí, pero ¿qué pasa? De que el monocito es estrictamente en la sangre. Los neutrófilos, basófilos, siempre pueden migrar al tejido, pueden ser un tejido para atacar, pero el monocito siempre está en sangre, nunca sale de sangre. ¿Y cómo es un fagocito entonces? ¿Cómo es un fagocito? Este de aquí, antes de ver estos números, este de aquí, cuando sale de la sangre hacia el tejido, se convierte en un macrófago. Como pueden ver la diferencia, el monocito es una célula que tiene un citoplasma regular, circular, esférico, ¿ya? Pero el macrófago es una célula mucho más grande que tiene un citoplasma irregular, como ondeado. Muy bien. Pueden ver aquí la imagen también de que este monocito tiene como que una forma más regular del núcleo, ya no está tan separado. Aquí parece que fueran tres, pero está más junto, por ejemplo, que un neutrófilo, o más junto que un eosinófilo. Ahora, estos monocitos están en un 2 a 8% en sangre, ¿sí? Y tienen un diámetro de 18 micrómetros. Cuando se convierten en macrófagos, su tamaño crece, su tamaño incrementa y se convierte en un diámetro de 30 micrómetros. Ahora, dependiendo del tejido en el que está yendo este monocito, va a adquirir un nombre especial. Esto nótenlo porque les puede servir, porque a mí me preguntaron eso en el examen. ¿Ya? Cuando el monocito migra al hígado, se convierte en célula de Kupfer, como suena, con K, Kupfer. Cuando este monocito migra al hueso, se convierte en osteoclasto, que va a ser el responsable de la reabsorción del hueso. Cuando este monocito migra, o mejor dicho, cuando se queda en sangre y empieza a comerse los triglicéridos por ejemplo, de un trombo, se convierte en célula espumosa, que se mantiene en los vasos sanguíneos y al final genera lo que sería una obstrucción. Si se va a la piel, se convierte en célula de Langerhans, como quieran decirle. Si se va
al sistema nervioso se convierte en una microglía o microglia en el sistema nervioso. Cuando va a los pulmones se llama célula del polvo. Y cuando va al vaso se llama célula de la pulpa roja. Esa célula de pulpa roja quiero que se la graben porque vamos a tocarla otra vez en un rato más. ¿Sí? Muy bien. Pasamos entonces ahora a los megacariocitos. Como es el nombre, mega son grandes. Cariocito, bueno, pues carion es núcleo. Gran núcleo, grandes núcleos, gran cantidad de núcleos. Miren la imagen. Aquí se ve como si fueran núcleos pegados juntos entre ellos, pero en realidad son núcleos separados. Son núcleos que están diferenciadamente separados uno del otro. No es que estén pegados como en la imagen, pero es la imagen más cercana que puedo obtener. Es un polinuclear. Como dicen, no es un polimorfonuclear, es un polinuclear. Este no es un núcleo que aparente varios, sino es varios núcleos de frente. Son varios núcleos. ¿Sí? Esta célula va a ser la encargada de la producción plaquetaria. La producción plaquetaria, como sabemos, es cuando hacemos una herida. Cuando se hace una herida, las plaquetas vienen y hacen como que un parche. Ese parche, esas plaquetas, vienen del megacariocito. Ahora, vaso sinusoide. Vamos a ver qué es un vaso sinusoide. Miren esta imagen de acá. Normalmente tenemos la idea de que un vaso sanguíneo, por ejemplo la arteria femoral, la arteria braquial, la carótida, son vasos compactos. Por anatomía son vasos compactos que están cerrados, no tienen ninguna abertura, ¿ya? Pero a nivel microscópico hay vasos que son fenestrados, o sea, que tienen huequitos, que tienen como que aberturas como que pequeñas hendiduras por las cuales se puede entrar o salir algo. ¿Ya? Estas aberturas van a ser especiales para que el megacariocito como que ponga sus raíces, se arraigue dentro del ¿cómo se llama? El vaso sanguíneo. Y estas raíces que bota, que son de aquí, por ejemplo, estas de aquí, que estoy señalando, se llaman proplaquetas. Estas poco a poco van a ir como que decayendo, como si fueran a partirse, a desintegrarse poco a poco. Esa desintegración genera plaquetas, ¿ya? Que son estas pequeñas que están acá, como pueden ver, que antes formaron parte de esta proplaqueta, ¿ya? Pero con la maduración se han desprendido y se ha convertido en una plaqueta. Esta va directamente a la sangre y circula hasta que ve una herida y la tampona. ¿Qué más? Tiene un diámetro de 30 micrómetros, es una célula bien grande. Una célula, pues el nombre, megacariocito, es una célula bien grande. La siguiente es el mastocito. El mastocito es una célula que otra vez volvemos a la parte de los granulocitos, pero esta vez, como pueden ver, tiene solamente un núcleo, es un mononuclear. ¿Ya? Esta, al igual que los basófilos, va a actuar en reacciones alérgicas. Sus gránulos ya contienen lo que sería histamina y heparina, ¿ya? La histamina como tal, como dijimos antes, era para la alergia y la heparina era para la coagulación. Y como tiene sus gránulos, se le llama granulocito otra vez, aunque este ya no es polimorfonuclear. En la sangre tiene una cantidad mayor al 10%, o sea, es la que está abundante, y su diámetro es de 10 a 15 micrómetros. Miren acá, por ejemplo. Cuando vean una imagen en microscopio, así como esa de acá, pueden decir, no tiene un histoplasma tan oscuro, tiene gránulos, sí, puede ser un neutrófilo. Ah, pero miren el núcleo. El núcleo aquí no es segmentado, el núcleo no es trilobulado, no es como si fueran varios, es un solo núcleo. Entonces tiene gránulos, un solo núcleo, es un mastocito. Muy bien. Seguimos con la célula dendrítica. La célula dendrítica ya es la última que vamos a ver de este inmune innato, pero es por lejos la menos importante, es la más importante de todas. Grábense eso, es la más importante de todas, porque esa célula va a ser la que se va a encargar de unir el sistema inmune innato con el adquirido. Miren esta imagen. Si pueden ver esta célula que está acá, que es la azul, ya tiene como si fueran brazos, como si fueran raíces, como si fuera una neurona, tuviera sus dendritas, ¿ya? Esas dendritas le da el nombre de célula dendrítica. O sea, tiene como que unas proyecciones que van a ser como si fueran pseudópodos. Es un mononuclear, se mantiene como mononuclear, ¿ya? Es un fagocito y es la célula presentadora de antígenos por excelencia. Vamos a llegar a esta parte cuando veamos la parte de sistema inmune adquirido. Y tiene una molécula llamada MHC, que ahorita vamos a ver también qué es el MHC. Y tiene un diámetro literalmente no tan grande, pero sí es una célula bastante grande para diferenciarla, por ejemplo. Tiene un diámetro de 12 a 25 micrómetros, y si pueden ver esta imagen de acá, pareciera que tuviera como que unas proyecciones, unos pseudópodos que están yendo hacia arriba y hacia abajo.
Esos pseudópodos van a ser los encargados de como que coger a la bacteria y traerla hacia la célula, incluirla dentro de sí para posteriormente hacer su función. Todo lo que es función, ya dije de que vamos a ver en otra exposición cuando hablemos de mecanismos de acción. Ahora, vamos a ver lo que es el MHC. Acabamos de decir eso en la diapositiva anterior. El MHC, por su nombre, Major Histocompatibility Complex, o complejo mayor histocompatibilidad, es una molécula que se va a encontrar en la membrana de células, ¿ya? Como pueden ver, hay dos tipos: la clase 1, tipo 1, clase 2 y tipo 2, ¿ya? La clase 1, como pueden ver aquí, su estructura va a diferir porque tiene una cadena en celeste, que es la cadena alfa, que es una cadena grande, ¿ya? Y una cadena que es más oscura, que se llama beta 2 microglobulina. Lo pueden diferenciar así. Cuando vayan a ver la imagen que va a seguir, la imagen que sigue en la siguiente diapositiva, van a ver las diferencias, ¿sí? A diferencia del tipo 2, que tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que son casi el mismo tamaño. Casi el mismo tamaño. ¿Qué es lo que les parece en similitud? Ambas tienen una hendidura, como si fuera un surco. Por ejemplo acá y por ejemplo acá. Esos surcos son los en los cuales se va a incrustar algo llamado antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es un péptido, es una proteína, o es un pedazo de proteína. Que ahorita vamos a ver también que es una presentación de antígenos, como dijimos en la diapositiva anterior. Ahora, este MHC tipo 1 va a estar solamente, bueno, va a estar mejor dicho en todas las células que tienen núcleo. Sea célula de la piel, célula del pulmón, célula del hígado, todas ellas contienen un MHC tipo 1. Mientras tanto, el MHC tipo 2 solo se va a encontrar en las células dendríticas o presentadoras de antígenos, ¿ya? Tengamos aquí dos palabras que tienen que ser claves para ustedes: epítopo y parátopo. Imagínense de que quieren abrir una puerta con una llave. La cerradura de una puerta. La cerradura tiene una entrada específica para una llave. Si la llave que entra no es la correcta, nunca se va a abrir o nunca vas a poder acceder al otro lado, ¿sí o no? Igual es acá. El parátopo es como si fuera la cerradura de la puerta y el epítopo es como si fuera la llave que va a abrirla. El parátopo se encuentra aquí, en el surco del MHC. Es como una pequeña sección, una pequeña masondía, por ejemplo, ¿ya? Mientras que el epítopo va a ser una sección del antígeno, del péptido, ¿ya? Del antígeno. Y de acuerdo de su especificidad del epítopo con su parátopo, va a haber una conexión. Y si hay una conexión, se va a desencadenar una cadena de eventos, una cadena de reacciones, ¿sí? Ya tenemos lo que es definido MHC. Ahora vamos a ver qué es epítopo, parátopo y antígeno. Miren esta imagen de acá. Es una ilustración en la cual vemos a una célula presentadora de antígenos que parece una dendrítica por sus pseudópodos, que le está presentando un bicho feo a un linfocito T, ¿ya? Esta célula se va a encargar como que de decirle al linfocito T, es como que, oye, mira, tengo esto de acá, he encontrado esto de acá, esto no es nuestro, es ajeno, estúdialo, agárralo y hazle experimentos, todo, estúdialo para ver qué es. Y el linfocito dice, ya, está bien, dámelo. Lo adquiere y lo va estudiando, para que la respuesta inmune que va a seguir después que la adquirida sea más específica contra ese antígeno. Ahora miren acá, por ejemplo. APC es Antigen Presenting Cell, o célula presentadora de antígenos. Ya, por ejemplo, la dendrítica. O también un macrófago, un neutrófilo, etc. ¿Ya? Pero más que nada la dendrítica. Aquí tenemos un linfocito TH1. Ahora vamos a ver qué son los TH1, TH2, TH17, etc. ¿Ya? Miren cómo le está presentando a través de un MHC. Vamos a agrandar la imagen. A través de un MHC le está presentando a la célula. O sea, como que el MHC es como si fuera su brazo. Como que le diga, toma, aquí está, estúdialo. Y la célula, que es la célula T, con su otro brazo, que es el TCR que está acá, vamos a ver también que este TCR, va a agarrar ese antígeno. Va a agarrar y va a decir, está bien, voy a estudiarlo. Generalmente hay un tipo de MHC especial para cada célula T, que ahorita vamos a ver también qué es. Ya quédense con la idea de que hay un TCR que es la que va a recibir y un MHC que le va a entregar. Ya hemos visto la parte del sistema inmune innato, ahora vamos a ver la parte del sistema inmune adquirido, ya que es la contraparte, la parte más avanzada, mejor dicho. El mismo diagrama que hemos visto antes, solo que en vez de fijarnos en estas que están acá, vamos ahora a ver estas que están acá, que son los linfocitos. También vamos a dividir este grupo
en otros subgrupos. Por ejemplo, son citotóxicos, reguladores de memoria y lo que entre comillas fábrica de armas. Empezaremos con nuestros linfocitos T, CD4. Cuando hablamos de CD4 estamos hablando de linfocitos que son de ayuda. Son linfocitos que están más al servicio, más serviciales, por así decirlo. Imagínense un director de orquesta. Ese director de orquesta es un linfocito TCD4 que con sus manos va a empezar a hacer sus movimientos y va a empezar a dirigir la orquesta. En este caso la orquesta es el sistema inmune como tal, o sea, en general, ¿ya? Es la que va a empezar un efecto dominó. ¿A qué me refiero con eso? Esta va a decidir quién actúa, quién no actúa. Y si alguien actúa, va a activar a ese para que active a más y más y más. Y al final se genera una respuesta, una reacción en cadena. Son efectores, porque ellos también tienen una acción de, por ejemplo, decidir ¿esto requiere inflamación o no requiere inflamación? Creo que sí requiere, así que empezará la inflamación. Son efectores en ese aspecto también. Van a inducir una inflamación. Y tenemos tres tipos, TH1, TH2 y TH17. Los más importantes son el 1 y el 2. El TH1 ¿ya? Se va a encargar más que nada de interactuar con los macrófagos. O sea, ¿qué va a hacer? Va a decir, escúchame, por allá estoy viendo una infección, una bacteria, un virus. Hazme el favor de ir allá y eliminarlo. Porque la verdad es que no me gusta verlo ahí. ¿Sí? Y por otro lado, los linfocitos T, tipo de TH2, van a interaccionar con los linfocitos B, que vamos a ver después también, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que este va a decir, escúchame, ahí hay una bacteria, genera anticuerpos para que cuando vayan allá, a la bacteria la neutralicen, la agarren, la rodeen y como que la cubran, la neutralicen. Que después, claro, va a haber una respuesta inflamatoria, ¿ya? Pero va a ser más tardía. Ahora, el tipo TH1 va a segregar algunas proteínas que se llaman interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Eso vamos a verlo más adelante cuando vemos la parte de sistema humoral. Y por otro lado, el TH2 va a segregar interleuquina 4, 5, 6, 10 y 13, ¿ya? Que también van a favorecer en parte lo que sería el proceso de inflamación. Miren acá, TCD4, memoria en CD4. El CD4 va a reaccionar con el MHC de tipo 2. CD4 va con 2. ¿Por qué? Porque la molécula de CD4 que está acá es específica para el tipo 2. No importa si viene de una célula dendrítica, si viene de un neutrófilo, si viene de un macrófago. Siempre que sea TCD4 va a haber un MHC de tipo 2. Y recuerden, el tipo 2 solamente se encuentra en células presentadoras de antígenos. ¿Sí? El siguiente va a ser el linfocito TCD8. Cuando hablamos de CD4 dijimos que era ayudadores, helpers, como que si fueran más al servicio. Los CD8 son citotóxicos, que quiere decir que son agresivos. Son como los guardias de seguridad de la discoteca, que no dejan entrar. ¿Sí? Estos TCD8, como dije, van a empezar a hacer una reacción de citotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, van a ver una célula que está infectada con un virus. Y dicen, esa célula está borracha, por así decirlo, con su virus está borracha ahí. ¿La dejo entrar a la discoteca? No, fuera. Por decir fuera me refiero a que la elimina. En este caso, esa célula se va a encargar de diferenciar las otras células que tengan un problema. En este caso, vírico o bacteriano. Dentro de sí, no por la parte externa, dentro de sí. Como si fuera un parásito dentro de la célula. Cuando dice, esta está infectada por un virus, el TCD8 va y sin piedad la mata a la célula, la mata. ¿Por qué? Porque si mata a la célula, detiene la infección interna. Entonces dice ya, la mato, se acabó el problema. Listo. ¿Qué quiere decir? Va a generar, ante un problema interno, unas cuantas enzimas, que son la perforina y la granzima. Por nombre, perforina, ¿qué te dice? Perfora, ¿sí o no? La perforina va a perforar la membrana celular de la célula infectada. La perfora, hace un hueco, lo abre y entran las granzimas, que van a ser las que van a llegar al núcleo y van a hacer, escúchame, núcleo, apoptosis. ¿Estás infectado? Apoptosis. Una muerte programada. Ahora miren esta imagen. A diferencia del TCD4, el TCD8 solamente funciona con
MHC tipo 1. Miren acá la imagen. Aquí se puede ver que la beta 2 microglobulina, como si fuera una especie de tumorcito, ¿ya? MHC tipo 1 para el TCD8. ¿Por qué? Porque la molécula de TCD8 va a ser la que va a encajar, va a ayudar a encajar con el MHC tipo 1. Y recordemos que esos MHC están presentes en todas las células. Por ejemplo, imagínense otra vez coronavirus. Al pulmón le entra el coronavirus. El coronavirus entra a la célula del pulmón, ¿ya? Esa célula sabe de que está enferma por dentro. ¿Y qué va a hacer? Va a expresar el MHC tipo 1 con una pequeña fracción del virus. Viene el CD8 y dice, esta está con un virus, porque me está mostrando su tipo 1 MHC con un epítopo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Allá, me adhiero, me uno a ella, le tiro perforina, tiro granzimas y que se muera. ¿Sí? Entonces, recordemos de que estas células pueden interaccionar con todas las que hay en el cuerpo, todas las que tienen núcleo, y es la responsable de ayudar cuando hay infecciones víricas. Por otro lado, los TCD4 solamente interaccionan con células presentadoras de antígenos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a orquestar una respuesta inmune en la parte externa, en los vasos sanguíneos, en el líquido celular, pero que no está dentro de la célula. ¿Sí? Bien. La siguiente que vamos a ver son los linfocitos T reguladores. El nombre que te dice, regulador, regula, ¿ya? Son las células que se encargan por excelencia de regulación. ¿Y por qué requerimos regulación? Imaginémonos que hay una infección, ¿ya? Hay inflamación, vienen células, todo, pero hay un momento en el que ya no hay infección, ya matamos a todas las células. Pero las que todavía están en el campo de batalla aún creen que estamos en guerra, aún creen que tenemos que atacar a alguien, ¿ya? Y aquí no atacan a las células sanas. No queremos eso, porque generaríamos una lesión interna. Entonces ahí aparecen los T reguladores. Vienen como si fueran los árbitros y dicen, ya se acabó el juego, chicos, todos, váyanse de acá, no hagan más daño. Los elimina, los despacha, los manda a otro lugar. Generalmente los elimina. Hay células, por ejemplo, que cuando se activan no pueden parar hasta que se mueran. Están destinadas a luchar hasta la muerte. Esos T reguladores lo que van a hacer es, a la célula que está atacando, dice, ya, tú tienes que morir, ya, me uno a ti, te doy una enzima, te doy un estímulo y apoptosis para ti. Te mueres, ya no atacas más. Descansa en paz. Estas células son importantes en el ámbito del cáncer, en el campo de lo que sería la oncología. Lo que vamos a ver del cáncer también será otra exposición a futuro que vamos a dar sobre solamente cáncer. ¿Por qué son importantes así nomás a grandes rasgos? Porque en los cánceres, cuando hay un carcinoma, cuando hay un tumor, las T reguladoras se vuelven las traidoras del sistema inmune. Se vuelven las traidoras. ¿Qué van a hacer? Van a ayudar al cáncer a propagar, van a ayudar al cáncer a poder subsistir, van a como que darle soporte, van a darle como que, van a defenderlo, van a impedir que el sistema inmune pueda atacarlo, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante también. ¿Qué más? Estas son responsables de que no se generen problemas autoinmunes, porque una vez que se acaba la infección, el cuerpo, como dije, tiene una tendencia a seguir todavía atacando, a seguir todavía en combate, pero estas vienen y dicen, ya, se acabó, váyanse todos. Y cuando todos se van, quiere decir de que estamos impidiendo de que el cuerpo se ataque a sí mismo. O sea, estamos impidiendo una respuesta autoinmune. Cuando los T reguladores salen fallados o no salen los T reguladores, ¿qué hay? Una respuesta autoinmune, a veces una respuesta que está, o una inmunidad, una inflamación crónica. También se va a ver más adelante cuando hablemos de hipersensibilidad. Por ejemplo, aquí ven una imagen que quiero que se den cuenta. En el núcleo de la T reguladora hay algo que se llama FOXP3. En el examen les puede venir, por ejemplo, ¿cuál de estas moléculas pertenece a una T reguladora? Les pueden poner, por ejemplo, Homeobox, Pax, Hox, esos tipos de moléculas. Y una que le parece que es FOXP3. La FOXP3 sí o sí es parte de una T reguladora. Es parte, ¿ya? Ahora, aquí ven, por ejemplo, CTLA4, TCR, MHC, todas esas cosas. Esos son mecanismos en los cuales interactúa con otras células. Eso también vamos a verlo un poco más a detalle en la siguiente exposición de mecanismos de acción. Muy bien. Y por último, vamos a pasar a los linfocitos B. Estos linfocitos B, entre comillas, van a ser nuestra fábrica de armas. Que va a decir que va a generar la inmunidad humoral. ¿Recuerden que dijimos humoral? Humoral era relacionado a moléculas. ¿Ya? Las células están a un lado, la parte humoral son parte de moléculas. Por ejemplo, los anticuerpos. ¿Qué quiere decir? El linfocito B se va a encargar de la producción de anticuerpos. Pero antes de empezar a producir, va a sufrir un cambio.
este linfocito B va a tener que convertirse o bien en una célula B de memoria o bien en una célula plasmática. La célula plasmática es la célula B activa, que va a empezar a generar anticuerpos a diestra y siniestra. Mientras que el B de memoria, lo que se va a encargar es de quedarse dormido. Se va a dormir, va a decir, ya despiértame aquí cuando hay otra infección. Se echa a dormir y se queda ahí durmiendo, latente, está ahí, está presente pero está inactivo. Cuando hay una reinfección, por ejemplo, lo despiertan. Oye, despierta, hay una infección nueva. Dice, me despierto, a ver qué es. Es la misma que estuvo antes, ¿no? Ya, como ya sé cómo actuar, de frente boto mis anticuerpos. O sea, es una respuesta mucho más rápida, ¿ya? Pero también recuerden que hay células T de memoria, no solamente células B de memoria, también células T de memoria, las cuales cumplen la misma función. O sea, quedan dormidas hasta que hay un nuevo estímulo, una reinfección, y se activan para poder atacar. Miren acá esta imagen. Antes que nada también, esos también se van a encargar a veces de la presentación de antígenos, ¿ya? Lo que se llama la capacitación de linfocitos T. Van a capacitarlos para decir, oye, estamos enfrentándonos a una respuesta viral, a una respuesta bacteriana. Vamos a ver eso cuando veremos la parte de mecanismos de acción. Y lo que se llama conmutación, esta palabra grábensela, conmutación, vamos a verla también un rato más. ¿Ya? Miren esta imagen. Aquí podemos ver dos células, ¿ya? Una que tiene un núcleo relativamente en el centro, no tampoco tan alejado, y otra con su núcleo está más a la periferia. Es un núcleo que está totalmente excéntrico, ¿ya? Podemos decir que este que está excéntrico es un núcleo, esta de acá es una célula plasmática, ya diferenciada, ¿ya? Ahora, la pregunta que vamos a hacernos es, ¿cómo diferenciamos a un linfocito T y un linfocito B? Si les pongo esta imagen de acá, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un B o es un T? La respuesta correcta es de que no es ninguno. No podemos decir que es uno o es otro. Es un linfocito como tal. ¿Es B o es T? No sabemos. A la microscopía óptica, cuando tenemos un microscopio de laboratorio esos, no podemos diferenciar al microscopio un linfocito B de un T. Cuando te pongan esta imagen, tú dices, linfocito. Te preguntan cuál es, pero dime cuál es. El linfocito solamente se puede diferenciar cuando haces un examen de moléculas en la misma célula, cuando tienes una microscopía electrónica, ¿ya? Miren esta imagen de acá. Esta sí es una microscopía electrónica. Pueden ver esta imagen que está un poquito más como que rugoso, y la que está más liso. Este rugoso de acá es un linfocito B, y el de acá es un linfocito T. Cuando hagas un examen molecular de la célula, te vas a dar cuenta de que hay algo que se llama citometría de flujo. Ese examen te va a dar moléculas versus, por ejemplo, CD4 versus CD8, como si fuera un cuadrante, ¿ya? Y te van a decir, por ejemplo, qué tanta CD4 hay, qué tanta CD8 hay. La curva se inclina más para CD4 o para CD8, ¿ya? Es una pendiente, por así decirlo. Bien, aquí tenemos una imagen que diferencia TH de TC. ¿Qué es TH? Por TH decimos T-helper o TCD4. Y TC que es T tóxico o TCD8. Cuando veas TH es CD4. Cuando veas TC es CD8. Como puedes ver, la única diferencia que hay es la molécula CD4 y la molécula CD8. Es la única diferencia que hay entre los dos. La única, los demás son igualitas. Pero si ponemos una célula B a su costado, vamos a ver que hay una diferencia notable. Se diferencian por una cantidad de moléculas. En especial, miren acá, es lo que se llama TCR. TCR. ¿Qué es TCR? T-Cell Receptor. Receptor de célula T. Que aquí no existe. Por ejemplo, ICAM, CD35, inmunoglobulina CD, B. No veo por aquí ningún TCR. Pero, ¿qué es lo que hay acá? Aquí pueden haber dos cosas. Un MHC, de tipo 2 porque es una célula presentadora de antígenos. Y también puede haber una inmunoglobulina. Cuando hay una inmunoglobulina que está pegada, que está adherida a un linfocito B, se le llama BCR, no TCR, BCR, que es B-Cell Receptor, o sea, receptor de célula B. Esa es una gran diferencia. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, un BCR estructurado en un dibujo y en un diagrama. En un diagrama más exacto, por ejemplo. Esta conformación que ven acá, la vamos a ver más adelante. Es la conformación de un anticuerpo, que está conformado por una cadena pesada y una cadena ligera. Una región variable y una región constante, que vamos a verlo más adelante, no se preocupen, no se asusten todavía. A diferencia de un TCR, miren,
Parece que le hubieran cortado de un cuajo nomás los bracitos. Como si le hubieran quitado eso de acá. ¡Faj! Ya solo queda solamente el cuerpo. Pero, a diferencia de acá, aquí era una cadena pesada y una ligera. Acá hay una cadena alfa y una beta. No hay pesada y una ligera, aquí hay alfa y beta. ¿Sí? Recuerden, en una célula T hay cadena alfa y cadena beta. Grábense eso porque ahorita vamos a ver algo diferente. Ahora vamos a ver otras células. ¿De acuerdo en el diagrama? Vimos ya lo que es innato, adquirido, pero faltan estos dos que están acá. El T gamma delta y la NK. Ahorita vamos a ver cuáles son estos de acá. ¿Sí? Pasamos. Las células NK, o asesinos naturales, por sus siglas en inglés, natural killer, asesinos naturales, ¿ya? Son células que, al igual que el CD8, se van a encargar de eliminar toda amenaza que sea dentro de una célula. ¿Se acuerdan que dijimos que el CD8 ve una célula que está con un virus y dice, ah, esa de aquí se muere, la mato de frente? Sí, muy bien. Pero el NK tiene una característica diferente. Este va a atacar también cuando hay una infección interna, ¿ya? Pero por infección interna me refiero cuando hay una célula que no presenta MHC1. Pero no me ha dicho que el MHC1 se presenta en todas las células con núcleo. Está bien, sí, es cierto. Pero hay un tipo de células que no presentan este MHC. ¿Y cuáles son? Las células cancerosas. Las células cancerosas dicen, ya, yo soy un cáncer. Pero si me quedo así como un cáncer, viene el CD8 y va a matarme, porque ve que soy extraño. ¿Qué hago? Ah, me oculto mi MHC tipo 1. Lo oculto, lo elimino. No tengo un MHC. Viene el CD8 buscando enemigos, llega a la tumoral, llega a esa célula tumoral y no ve MHC. O sea, como que no la ve, se vuelve invisible hacia él. Es como que si fuera un manto protector que lo vuelve invisible al CD8, ya que no tiene MHC tipo 1. Pero las NK son las que van a encargarse de eliminar esa célula tumoral sin MHC. Estas NK actúan sin MHC. Reconocen una célula cancerosa que no tiene MHC. Hacen el trabajo de los CD8, ¿ya? Pero sin el MHC. Acá hay una imagen que me gustó también. Otra vez la vi creo que en la red social. Como pueden ver, CD4 le dice, he cogido un virus, por favor, ayuda. Y le dice, ya, como soy helper, toma esas citoquinas, bloquea tal cosa, haz tal cosa y va a estar mejor. Como que le da un antibiótico, como que le da una cura. Y otro está feliz porque dice, bueno, me voy a curar, ¿no? Pero el TCD8 dice, he cogido un virus, ayuda. Pero como esa de aquí es tóxica, dice, no, tú te mueres. Y la mata de un balazo. Entonces, esa forma de ahí es la forma de acción de un CD4 y un CD8. Pero el CD8 también se puede asimilar a una natural killer. Siempre y cuando la célula que esté siendo atacada, la célula que es patológica, es una célula cancerosa. ¿Sí? Como pueden ver aquí, la célula NK y aquí una célula que está infectada. Aquí se unen y le bota lo que serían también proteínas que van a ayudar en la apoptosis. Ahora, vimos linfocitos T gamma delta. Hemos visto linfocitos T, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Estos T gamma delta son un estirpe, como si fuera una raza diferente a las células T normales, ¿ya? Son células T no convencionales, ¿ya? ¿Cuál es su diferencia? ¿Se acuerdan de esta imagen de TCR? ¿Ya? Que hay una cadena alfa, cadena beta, ¿ya? Normalmente siempre en una célula T hay una cadena alfa y una cadena beta. Pero en estos T gamma delta, este alfa y beta se van a cambiar ¿por quiénes? Por una cadena gamma y una cadena delta. O sea, quiere decir de que son unas células T con unos receptores TCR, unos ligeros cambios. No afectan mucho, pero tienen unos ligeros cambios. Ahora, esos ligeros cambios afectan también en una pequeña cosa. Desde que estos, aparte de que tengan una capacidad de causar infecciones, también van a hacer citólisis. Van a actuar como si fueran CD8. ¿Qué más? Estos, a diferencia de las T normales, también pueden presentar antígenos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver también después en la parte de mecanismos de acción en otra presentación. Terminamos las células. Las células son una parte que vamos a profundizar mucho más cuando hablemos de mecanismos de infección, cuando hablemos de infecciones propias como tal, cuando hablemos de cáncer, autoinmunidad. Pero por ahora dejémoslo así. Son conceptos esenciales. Seguimos con las moléculas. Recuerden que dijimos que molécula era parte humoral. Empezamos con los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas del sistema inmune adquirido, ¿ya? ¿Recuerdan esta imagen de acá? Familiar, ¿no? Era como un BCR, ¿sí o no? A diferencia de un BCR, el anticuerpo es una molécula que está libre de la célula, está flotando por ahí, está libre, ¿ya? Recuerden que dijimos que tiene una cadena pesada y una ligera. Pueden ver aquí que hay una
que está como que sombreada con un borde más oscuro, esta es la cadena pesada. ¿Ya? Tenemos una cadena pesada, dos cadenas pesadas. Y acá tenemos otra que está pegada, que está más con un borde menos oscuro. Cadena ligera, una, dos cadenas ligeras. O sea, un anticuerpo está formado por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Pero también aparte hay otra división. Si dividimos esto en cuatro, o sea, que hacemos un corte acá, otro corte acá, otro corte acá, 3/4 inferiores van a ser una región, que se llama la región constante, parte constante. Y un cuarto superior va a ser considerado como la región variable o parte variable. Esta parte variable va a tener lo que se llama el parátopo. ¿Se acuerdan del parátopo? El parátopo era la cerradura y el epítopo era la llave. ¿Qué quiere decir? De que esta parte de aquí arribita va a ser la responsable de que se pueda unir a un epítopo específico. O sea, este es como la cerradura y el epítopo que viene es su llave. Los anticuerpos tienen una gran capacidad de ser, o sea, tienen una gran capacidad de ser diferentes entre ellos, por así decirlo. Por ejemplo, este de aquí no va a ser el mismo que por ejemplo, que otro que produzco un segundo después. ¿Por qué? Porque tienen una variabilidad. Ahorita vamos a ver qué variabilidad, ¿sí? Eso también es conmutación. Recuerden la parte de conmutación, ¿ya? Tiene dos cadenas, como dijimos. Dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. Y aquí en la parte superior, como dijimos, tiene la unión a antígenos, la recepción de antígenos. O sea, la parte de aquí es el parátopo. Células plasmáticas, como dijimos anteriormente, son sus productoras, son su fábrica de armas. Y esos anticuerpos son los encargados de la facilitación. Ahorita vamos a profundizar un poco más en eso de facilitación, ¿sí? Y la parte de aglomeración viene junto a la facilitación. Ahorita vamos a ver esa parte. Miren esta imagen. Esto es equivalente a un locus. Recuerdan que un locus es una parte de un ADN que codifica a una proteína, ¿ya? Específicamente. H locus significa heavy locus, o sea, para la cadena pesada. Y lo que es kappa y lo que es lambda son para la cadena ligera. Pueden ver que la cadena ligera es mucho más corta que la cadena pesada, ¿sí o no? Miren acá. Tenemos una parte que es V. V naranja, ¿ya? Otra parte que es D, más oscuro. Y una parte que es J en verde. Y una parte que es C en azul. La parte C es la parte constante, o sea, esa parte se mantiene igual en todas ¿cómo se llama? A los anticuerpos. Pero esta parte V, esta parte D y esta parte J tienen una peculiaridad, ¿ya? Que es que se van a recombinar. ¿Qué es recombinar? Imagínense que tenemos, por ejemplo, 10 regiones V, 10 regiones D, 10 regiones J. Puedo tomar la región V1, la región D9 y la región J5 y las combino, las junto entre ellas. No son el mismo número, pero las puedo juntar. Puedo juntar la región V2, D10, J10. Es otra forma de recombinación. Ahora, ¿por qué surge esto de acá? ¿Recuerdan el dogma de la biología? Más que nada, que decía que un ADN genera un ARN y solamente ese ARN se puede generar una sola proteína. De un ARN sale una sola proteína. Ya, aquí ese dogma se rompe. ¿Y por qué se rompe? El sistema inmune adaptativo tiene un amplio espectro de reconocimiento. Puede reconocer millones de antígenos. Millones. Pero, ¿qué quiere decir? Para una millonada de antígenos tiene que haber una millonada de anticuerpos diferentes que lo reconocen, ¿sí o no? Pero imagínate tener millones de anticuerpos codificados en el código genético, uno a uno, uno por uno. Sería un código más largo, más grande, sería un código imposible, un código casi infinito, ¿ya? Pero, como Dios y Darwin son muy sabios, lo que han hecho es, pongamos así, 10 regiones, por ejemplo, 10 regiones o n regiones V, n regiones D, n regiones J, pero aparte pongamos dos enzimas, la enzima RAG y la enzima TET. ¿Qué es la enzima RAG? La enzima RAG es una enzima que se va a encargar de agarrar una región V, una región D, una región J y juntarlas, las recombina, las combina entre ellas a pesar de que no sea el mismo número, ¿ya? Y la región TDT es una enzima, pero la enzima TDT es una enzima que va a decir ya has recombinado RAG, muy bien, ahora me toca a mí, agarro lo que has recombinado y empiezo a ponerle bloques al azar. Estos bloques son nucleótidos. Por ejemplo, tenemos así de rasgos nomás, tenemos una cadena AG, ¿ya? Que es lo que ha recombinado la RAG. Pero la TT dice ya, está bien,
Le meto una C, le meto una G, le meto una T, le meto una A, le meto otra A, le meto una T, así, al azar. Empieza a meter al azar nucleótidos. No importa si es mutación, lo que buscamos es una mutación. ¿Para qué? Para que a través de esta mutación generemos una cantidad, no infinita, pero sí una cantidad muy grande de diferentes moléculas. O sea, la RAG recombina, junta diferentes partes, pero la TET se va a encargar de mutar las partes, meterle al azar nucleótidos para que mute, ¿sí? La RAG se encuentra tanto en cadena pesada como en cadena ligera. O sea, va a recombinar aquí V, D, J, y aquí también recombina, pero acá hay un dato. Aquí no hay D, solo hay V y J. La RAG recombina aquí la V de J y aquí la V y J. Pero la TET es única de la cadena pesada. O sea, no hay TET en cadena ligera. No hay TET. Pregunta de examen. ¿Cuál de las cadenas genera mayor variabilidad al anticuerpo? ¿La pesada o la ligera? La respuesta es la cadena pesada. ¿Por qué? Porque tiene una sección más que es la sección D, que aquí no hay. Y además tiene una enzima más que es la enzima TDT, que es la que va a mutarla. ¿Sí? O sea, la cadena pesada va a aportar más variabilidad que la cadena ligera. Bien, miren acá. Aquí tenemos los 5 tipos de anticuerpos. Inmunoglobulina G, o sea, inmunoglobulina es sinónimo de anticuerpo, es lo mismo, significa lo mismo, ¿ya? IgG, Ig por inmunoglobulina, IgE, IgD, IgM e IgA. Diferencias. Los de aquí son similares. IgG, IgE, IgD son similares. Pero IgM, vean que es como un pentágono. Quiere decir que es un pentámero. Son 5 inmunoglobulinas juntas entre sí. Y IgA es un dímero. Son 2 juntas. ¿Sí? Dato interesante. El IgD solo se encuentra adherido a una membrana celular. O sea que el IgD fácilmente puede ser el BCR. ¿Sí? Y tanto el IgD como el IgM son inmunoglobulinas no específicas, o sea que pueden interaccionar con cualquiera. Agarras, por ejemplo, un virus, una bacteria, y ya normal interacción, no hay problema. El IgG, el IgE y el IgA son mucho más específicos. Un dato, dijimos antes de que había facilitación por aglomeración, ¿se acuerdan? Ya. ¿Cómo hace la aglomeración? Algo más fácil. Miren acá, la IgG tiene un sitio activo. Aquí tiene un parátopo. Acá tiene otro parátopo. Lo que quiere decir de que se puede unir a 2 epítopos, a 2 antígenos. Como si fueran 2 brazos. No agarra uno, agarra otro. Pero miren acá, la IgM tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 parátopos. ¿Qué quiere decir? Puede interaccionar con 10 epítopos, por ende 10 antígenos. Ya recuerden que el antígeno es como si fuera un todo, y el epítopo como si fuera un fragmento del antígeno. ¿Ya? Entonces, esta inmunoglobulina M va a coger a 10 bacterias, así 10 bacterias, y las va a juntar, las mantiene juntas. Y al hacer eso, está aglomerando un conjunto de bacterias para que cuando venga un macrófago se coma todas de una. O sea, está facilitando la acción de un macrófago al juntar todas. Es una aglomeración. ¿Sí? Igual acá otra para recalcar, hay una cadena pesada, que es la cadena que estoy ahorita señalando, una cadena ligera, y una región constante, que es la parte que está más azul, y una región variable, que es la parte que es naranja. Ahora, un dato también, vamos a volver a la diapositiva. Miren, esta parte variable, ¿ya? También se le puede llamar FAB. AB. Y esta reacción constante se le puede llamar también FC. ¿Cuál es la diferencia? FAB significa Fraction of Antigen Binding, o sea, la fracción de unión al antígeno. ¿Sí? Y la región FC quiere decir fracción cristalizable, crystallizable fraction, no te lo decía. Fracción cristalizable quiere decir que esa parte es la parte constante. ¿Sí? Ya. Pasamos. Leemos esta parte. ¿Qué sigue? Ya vimos anticuerpos, ahora vamos a citoquinas. Vamos a ver citoquinas y quimiosinas.
Ya no son tan diferentes, pero el problema es de que son una amplia gama de moléculas, que si me pongo a explicar una a una, acabo esta exposición en 5 horas. Así que daremos solamente una pequeña introducción a esto de acá. Vamos a ver un poco de cada una, seguramente en continuas exposiciones que haré más adelante, ¿sí? Las citoquinas se encargan de la coordinación. ¿Recuerdan que dijimos que el linfocito TCD4 era como el maestro de orquesta? Sí, ¿ya? Las citoquinas son sus manos, ¿ya? Citoquinas van a decir, por ejemplo, no sé, trompetas, toquen. Saxofón, toca. Clarinete, toca. O sea, la mano va a ser la que va a dirigir quién va a tocar, ¿sí? La citoquina es la que va a dirigir también la respuesta inmune. O sea, bien, el TCD4 se va a encargar de botar citoquinas, por ejemplo. Estas van a ser las que van a hacer la acción de efectoras. Van a decir, por ejemplo, ya está bien, voto por ejemplo, ILX, ya, y va a generar una inflamación. Voto interferón y genero una antiinflamación. Esas son las que se van a encargar de efectuar. Se encarga de la coordinación y que todas funcionen, que todos funcionen. Por ejemplo, si yo voto por ejemplo, un ILX, ILN, ya, que es una molécula que estoy ahorita inventando, ya, van a decir, por ejemplo, ya, ILN llama neutrófilos, llama, ¿cómo se llama? Eosinófilos, llama macrófagos, o sea que genera una inflamación. Mientras que ILX, por ejemplo, otra vez, dice ya acabó la infección, aquí no vengan, aquí no hay nada, váyanse para otro lado. O sea, está regulando si uno funciona y otro no, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos interleuquinas, TNF que es Tumor Necrosis Factor, INF que es interferón, CSF y quimiosina. Las quimiosinas vamos a verlas también como una parte, como un apartado. Miren, tenemos aquí dos cuadros. Una citoquina que es IL2, IL4, IL5, TGF-beta, interferón gamma, y aquí IL1A, IL1B, etc. ¿Ya? Tenemos aquí el efecto que hace y aquí quién lo produce. ¿Sí? Eso de aquí os dejo para que lo puedan ver, lo puedan analizar y puedan hacer en su caso un cuadrito para que digan, ya, por ejemplo, IL2 tal cosa y IL5 tal cosa. ¿Sí? Ya, lo dejo aquí. Quimiosinas. Las quimiosinas son unas partes de citoquinas, perdón, ¿ya? Que van a ser las encargadas de inflamación, van a ser las encargadas de la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Van a decir, por ejemplo, ya, acá hay una infección, entonces me planto acá y llamo linfocitos, llamo macrófagos, llamo neutrófilos. O sea, va a llamar a células inmunes. Tráfico linfocitario, leucocitario. ¿Sí? Hay tipos C, CS, CXC, CX3C. ¿Qué es esto de acá? O sea, me mareo. ¿Qué es esto de acá? Bien, las quimiosinas se van a organizar, se van a diferenciar por la citosina que tienen, si es junta o si no es junta, por la cantidad de citocinas que tienen. Recuerden que citosina es una C, ¿ya? Si tenemos solamente una citosina, es una quimiosina de tipo C, ¿sí? Si tenemos dos juntas, tenemos una que es tipo CC. Si tenemos una citosina, ¿ya?, separada por otro aminoácido que es un X, y luego tenemos otra citosina, tenemos una CXC. Y si tenemos una citosina separada por un aminoácido X, y luego tenemos tres citosinas juntas, tenemos una CX3C, ¿sí? Ejemplos aquí tienes, quimiosina C, quimiosina CX3C, etc. ¿Sí? Ahí tienes un ejemplo de cómo es estas citoquinas. También, por ejemplo, qué hacen, etcétera, quién la produce y cuál es su acción. Y por último tenemos al complemento. El complemento es un mundo aparte, por así decirlo. Miren esta imagen de acá, no se asusten, ¿ya? Es un poco complicado de entender, es como que si fuera un enmarañado, una red, no entiendo qué es esto de acá. No se rajen la cabeza. Ahorita, tranquilos, solo les pongo aquí para que vean lo que abarca. El complemento se encarga de tres cosas. Como pueden ver aquí, hay anafilotoxinas, fagocitosis y lisis. El complemento es una cascada de reacción. ¿Qué quiere decir? Se rompe una, la que se rompió rompe a otra, para que rompa otra, y para que rompa otra, y al final genera una cascada. Una activa a otra, esta activa a otra, y así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Pero esas activaciones son rupturas. Rupturas de algunas moléculas, de una proteína. Recuerden que en biología, cuando rompemos una proteína, la activamos o desactivamos, ¿sí o no? En este caso, cuando rompemos una proteína, la estamos activando, ¿sí? La parte más grande va a ser la que va a romper a otra, seguramente. Y la parte más pequeña se llama anafilotoxina, ¿ya? Eso déjenlo en stand-by porque vamos a verla cuando veamos complemento como tal en otra exposición. ¿Y qué más?
Aparte también, esos fragmentos que se están partiendo, una ya es anafitoxina. La otra se va a unir a la célula que está haciendo, que ataca, por ejemplo, una bacteria. Se va a unir a la bacteria y va a ser como una especie de atracción a un macrófago. Mientras más estas moléculas hayan pegadas en la membrana celular de una bacteria, atrae con más rapidez un macrófago para que la fagocite. Y por último, la lisis. En la parte final de esta cascada se va a generar un complejo, como pueden ver aquí, que es el complejo C5b-9. Este complejo genera un poro. ¿Se acuerdan que le dije al inicio? Hay una imagen de un poro acá. Recuérdenla porque vamos a hablar más adelante. Ya. Ese poro ha sido formado por el complemento. ¿El complemento qué va a hacer? Que salga líquido de la bacteria, o que entre líquido de la bacteria. ¿Para qué? Para que se hinche y explote, o para que se, se chupe y se creme. Es una forma de lisis de la bacteria, ¿ya? Son mecanismos que también vamos a ver cuando veamos mecanismos de acción de la inmunidad. Y tenemos también tres vías. La vía clásica, de las lectinas, y la vía alternativa, las cuales son muy similares, pero tienen una forma diferente de activarse. Similitud. Las tres tienen algo que se llama la convertasa C3 y la convertasa C5. Ambas. También lo veremos posteriormente en otra exposición. Terminamos células, terminamos componente humoral. Esas son las partes más complicadas, más extensas. ¿Por qué? Porque de ahí es que todos los temas de inmunidad se van a referir. Cuando vean antiparásitos, va a ser, por ejemplo, eosinófilos. Cuando vean cáncer, van a ser NK. Cuando vean, por ejemplo, inflamación, van a ver interleuquinas, quimiosinas, citoquinas, macrófagos. O sea, todo se va a juntar. Todo se va a juntar. Por eso es que la parte que requiere un poquito más de atención. Ahorita, como les dije, solamente es la parte superficial. Es una parte de introducción. Para que en la siguiente exposición que haga, no le sorprenda que es un neutrófilo, que es un basófilo, que ha sido un linfocito, etc. ¿Ya? Para que no le sorprenda, ahorita una pequeña introducción. Listo, pasamos a los órganos. Los órganos, como dijimos, pueden ser vaso, médula ósea. ¿Ya? Primero, médula ósea. La médula ósea, como dice el nombre, es una cavidad, ¿ya? Que está dentro de un hueso. Aquí dice primarios, ¿qué quiere decir? Es un órgano linfoide primario. Es un órgano linfoide principal que produce, como dice, células inmunitarias. O sea, es principal, es necesario. Es necesario. De este de aquí van a salir, por ejemplo, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, megacaricitos con plaquetas, todo va a salir de acá. Todo sale de acá, también salen glóbulos rojos. ¿Ya? Es un órgano linfoide primario porque es esencial. Primario, esencial. ¿Sí? ¿Qué más? Se encarga de la hematopoiesis, que es generación de sangre, glóbulos rojos, de la linfopoiesis y la leucopoiesis, o mielopoiesis, ya que es generación de linfocitos y leucocitos. También es un reservorio, porque ahí se van a quedar las células B, se van a quedar las células NK, las células dendríticas, etc. Se van a quedar ahí como un reservorio. Miren acá esa imagen. Ven aquí todo lo que está oscuro, como si fueran varios puntos oscuros. Esos de acá son granulocitos. Por ejemplo, mastocitos. Por ejemplo, eosinófilos, neutrófilos, basófilos. ¿Ya? Granulocitos. Y ven aquí unos más grandes que están como si fueran células gigantes. Son megacarocitos, los cuales dijimos que hacen plaquetas. O sea, en lo que sería en el hueso se generan granulocitos, megacarocitos y también linfocitos. Y también eritrocitos. El siguiente órgano, antes que nada, ven esta imagen de acá, por ejemplo. Una célula madre pluripotente, pluripotencial, multipotente, totipotente, ¿ya? Es como una célula madre, como dice acá la célula madre, ¿sí? De la cual va a salir un estirpe mieloide y un estirpe linfoide. Como dice el nombre, de la parte del linfoide salen los linfocitos, el B, el T, etc. ¿Sí? De la parte mieloide van a salir eritrocitos, megacariocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos, neutrófilos, etc. ¿Sí? Miren acá. En la sangre se encuentran como tal eritrocitos. Las plaquetas se encuentran en sangre como tal. Los basófilos también. También eosinófilos. También neutrófilos. Pero ¿quiénes no? Los mastocitos, los macrófagos y las dendríticas, que están
en tejidos diferenciados ya. Dijimos, un monocito está en sangre, pasa a tejido y se convierte en macrófago. Depende de qué tejido sea, tiene un nombre diferente. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, la parte, el linfoide, tiene el linfocito B y T. El B está en sangre junto con el T. Cuando pasa un tejido, el B se convierte en plasmática, que quiere decir que va a generar anticuerpos, pero también puede generar de memoria. ¿Sí? De memoria. Y el T, cuando está en sangre, es un a secas linfocito T, a secas. Para un tejido se convierte en tóxico o auxiliar o helper CD4 o CD8. Y el NK que es aparte. Mira, que hay una imagen que no anime. El timo, ya. El timo, al igual que la médula ósea, es un órgano linfoide primario, o sea, es esencial. ¿El timo qué hace? El primero del timo se encuentra en el mediastino. Miren acá, el tórax, anatomía, ahí está el mediastino, ahí está el timo. ¿Sí? El timo se encarga de la producción de linfocitos T. Recuerden, linfocitos T con T de timo. Ahí está el linfocito T. Ahí está. Y tiene tres partes, una cápsula, una corteza y una médula. Miren acá esta imagen. Miren acá. La parte más externa es la cápsula, formada por tejido conectivo, que ya al final es como se llama, no es parte de la parte inmunitaria. Tenemos una corteza, que es una parte más oscura, ¿sí? Y tenemos una médula. En la parte de la corteza se encuentran una gran cantidad de linfocitos T inmaduros, que están por madurar. Mientras más cercano está la médula, más maduro está el linfocito. También vamos a ver maduración de linfocitos T en la parte de mecanismos de acción. Y también una parte que es la degeneración. Este timo está creciendo, está evolucionando hasta la pubertad. En la pubertad, en la adolescencia, degenera. Se empieza como se llama a llenar de tejido adiposo. Ven aquí, es un timo que tiene tejido adiposo incluido ya, que es un timo de una persona adulta, en el cual está degenerando. Muy bien. El vaso. El vaso es un órgano linfoide secundario, ya no es primario. ¿Se va a encargar de qué? Es un almacén. ¿Ya? ¿Es un almacén de qué? De glóbulos rojos y glóbulos blancos. Se encarga de la eliminación. ¿Eliminación de qué? De la sangre. Ahorita vamos a ver también eso de ahí. Tiene unas partes, una cápsula, una pulpa roja y una pulpa blanca. Miren acá. Primero que nada, se encuentra en el abdomen, a la parte izquierda, posterior y a veces también superior del estómago. ¿Sí? Aquí está el vaso. Ahora, miren esta imagen. Tenemos una parte que es más roja, por así decirlo, más roja, que es la pulpa roja como tal, dice el nombre. Una parte más clara, más blanca que la pulpa blanca. Si no pueden ver, aquí hay como que unos puntos que están diferenciando las dos partes. La parte roja de la parte blanca. La pulpa roja es un almacén de eritrocitos, de glóbulos rojos, de normocitos. ¿Sí? Y la pulpa blanca es un almacén de glóbulos blancos. De glóbulos blancos. ¿Qué quiere decir? Almacén de células B, células NK, dendríticas, etc. Ahora, dijimos aquí que había una parte de eliminación. Cuando hablamos de macrófagos, dijimos que había unas células que eran macrófagos de la pulpa roja. ¿Sí o no? Son macrófagos de esta parte de acá, de la pulpa roja. ¿Qué hacen? Cuando el eritrocito cumple su periodo de vida de 120 días, llega al vaso. Y el vaso lo ve viejo, lo ve con su bastón y dice, ya está para tumba, ya hay que matarlo, ya hay que eliminarlo, porque ya no funciona bien. Entonces los macrófagos que están ahí, que son macrófagos de la pulpa roja, se van a encargar de fagocitar eritrocitos que están viejos para eliminarlos. ¿Sí? Los ganglios linfáticos, así como tenemos un sistema arterial, venoso, nervioso, tenemos un sistema linfático bien extenso. El sistema linfático está conformado por ganglios, que son como que pequeños abultamientos, ¿ya? Que están dentro de la trayectoria de estos vasos. Tenemos una mayor cantidad en lo que serían axilas y en la pelvis. En la parte de la entrepierna tenemos bastante ganglios linfáticos, ¿sí? Ahora, estos ganglios linfáticos también tienen partes. Una cápsula, corteza interna, externa y una médula. Igual acá sabemos que aquí son almacenes.
todo lo que es la parte de la médula y la corteza interna externa son almacenes de glóbulos blancos, ¿ya? Linfáticos viene del linfoide, y el linfoide viene de linfocitos, ahí se almacenan linfocitos, por ejemplo. ¿Y qué más? Tenemos ahora el tejido inmune asociado a mucosas, MALT. ¿Qué es MALT? Mucose Associated Lymphoid Tissue, o sea, como dije anteriormente, tejido linfoide asociado a mucosas. Y tenemos GALT, BALT, NALT y CALT. GALT es lo mismo, Associated Lymphoid Tissue, pero la G significa gástrico, o sea, de gástrico, ¿sí? B de BALT, lo mismo, solo que B es de bronquio, bronqui. NALT con N de nasal, nose. Y C con C, no, CALT con C de conjuntiva. Miren acá, en la parte de los bronquios, a partir de lo que es la parte del sistema respiratorio, tenemos el anillo de Weideyer, ¿ya? Que es un anillo conformado por las 4 amígdalas, las adenoides, las tubáricas, las palatinas y las linguales. Estos de aquí son tejido linfoide, tejido inmune asociado a mucosas. ¿Qué quiere decir? No forman parte del vaso, ni del timo, ni de la médula, ni tampoco de los vasos linfáticos. O sea, son un tejido que está ahí, un tejido que está como que ha colonizado esa parte y se ha quedado ahí, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Las placas de Peyer. Las placas de Peyer se encuentran en el intestino delgado, en la parte terminal. También son agregados linfoides que se instalaron ahí. Dijeron, ya, aquí hago mi colonia y ahí me quedo para proteger. Y miren acá. Eso es un corte, así como hay mascarilla embrionaria en un corte del feto. Aquí hay también un corte de una nariz. Y pueden ver aquí que hay como una especie de triángulos que están oscuros y diferenciados. Esta parte de acá es también una colonia de células linfoides que se encuentran en la nariz. Es un tejido linfoide asociado a la mucosa nasal. Muy bien. Terminamos todo lo que es los componentes. Vimos las barreras, vimos las células, vimos la parte humoral y vimos ahora también los órganos. ¿Qué nos falta ahora? Saber cuáles son los tipos de inmunología, ¿sí? Ya está la parte final. Es una parte sencilla de entender, es una parte que no va a tomar ni 10 minutos, ¿sí? Empezamos primero con una diferenciación entre inmunidad innata y adquirida. Hemos visto antes células innatas, células adquiridas, ya, pero ahora ¿cuál es la diferenciación? Miren, la parte innata viene contigo, viene por default, viene instalado de fábrica, viene de nacimiento. O sea, tú naces con tu sistema inmune innato, por ejemplo, naces con tu piel, naces con tus basófilos, con tus neutrófilos, con tus células dendríticas, naces con todo eso, ¿sí? Pero estas células no tienen especificidad. ¿Qué quiere decir? Viene una bacteria X, la ven primero y dicen, ah ya, la acabo de ver recién, ataquémosla. La atacan, la eliminan todo, se acabó la infección. Pasan 10, 20, 30 años y otra vez esa misma bacteria X vuelve al cuerpo, una reinfección. Y el sistema inmune innato dice, ah, no la he visto antes, ataquémosla de nuevo, ataquémosla, no la hemos visto antes, o sea, la desconoce, se olvidó de ella, no hay una memoria de ese ataque. Quiere decir de que no tiene una especificidad, o sea, no la reconoce, ataca como si fuera la primera vez que lo ataca. Y la respuesta es rápida, apenas entra la bacteria, el sistema inmune se alerta y ataca. La respuesta es rápida. Y tiene un componente humoral como celular. Por ejemplo, humoral como el complemento. Y celular como los macrófagos, células dendríticas y granulocitos. Como pueden ver acá, todos menos los linfocitos son células del sistema inmune innato. La inmunidad adquirida. Ya dijimos que el innato era con nosotros, viene con nosotros, ya viene instalado. La adquirida, como dice el nombre, lo adquirimos con el tiempo. Se adquiere con la exposición al ambiente, ¿sí? Y a diferencia del sistema inmune innato, esta sí genera memoria. ¿Qué quiere decir? Genera una especificidad. Cuando hay una, por ejemplo, la bacteria X otra vez, ¿ya? La bacteria X viene, ataca, entra el sistema inmune innato, luego llega el adquirido, la estudia y se quedan durmientes como T o B de memoria, ¿sí? Pasan 10, 20, 30 años y hay una reinfección. El innato dice, ah ya, no la conozco, ataquemos otra vez. Pero el adquirido dice, un momento, esta de aquí sí la conozco, la he visto antes. Vamos a revisar mis estudios. Revisa, ajá, sí, atacó anteriormente, ya sé cómo atacar. Y las que están durmiendo, se despiertan y atacan. La respuesta es específica. Pero la respuesta es lenta, porque la primera infección
el sistema inmune adquirido demora por lo menos unos 7, 8 hasta 2 semanas en responder, empezar a atacar. ¿Sí? Porque tiene que capacitarse, tiene que conocer a quién ataca. Y también tiene un componente humoral celular. Humoral, por ejemplo, los anticuerpos. Y celular, por ejemplo, las células T, linfocitos T. Había una parte que no dijimos, me acabo de acordar, la conmutación. La conmutación es un proceso por el cual un anticuerpo cambia su clase. Puede ser, por ejemplo, tú entras a una partida online de un juego, ¿ya? Entras con una clase de mago, por ejemplo. Una clase de mago entras, pero a mitad del juego dices, escúchame, el mago, la verdad es que es muy débil. Prefiero guerrero. O prefiero support, no sé. ¿Ya? Entonces cambias de clase. Cambias de atacante, por así decirlo. Ese cambio de clase se llama conmutación en el sistema inmune adquirido. Cuando, por ejemplo, tenemos una IgM que es inespecífica, que ataca prácticamente a cualquiera que encuentra, lo cambias por una IgA, perdón, una IgA, una IgG, una IG, cambias de clase, para que la respuesta sea mucho más específica. Good. Terminamos innato adquirido, ahora vemos primario y secundario. La inmunidad primaria. La inmunidad primaria es cuando tienes tu primer contacto, tu primera vez. G. Primer contacto con un patógeno, por ejemplo. La respuesta es lenta porque no sabemos con quién atacamos al azar, hacemos cualquier mamarracho, pero atacamos. Sin especificidad, claro. Es inespecífico otra vez. ¿Por qué? Porque primer contacto no sabemos qué atacamos. No sabemos, estamos recién estudiándolo. Terminamos de estudiarlo, se queda una memoria. Miren acá. A partir del día 15 de infección, recién sale la IgG. Recién. Una inmunoglobulina específica. El día 5 hay IgM, pero es inespecífica. Pero a través de la IgG, que es la específica, a partir del día 15. Demora casi 2 semanas, un poco más de 2 semanas. ¿Se dan cuenta? La respuesta es lenta y es inespecífica al inicio. Después ya se vuelve específica. Inmunidad secundaria. Es la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, décima, decimoprimera, duodecimoquinta, tridecimacuarta, no sé cómo se diga ya, vez de exposición. ¿Ya? La respuesta es mucho más rápida y ya es específica. Miren acá, del día 1 ya sale IgG. Ya sale IgG porque ya sabemos a qué atacamos. Ya sabe quién nos ataca, ya sabemos. Entonces dijimos ya, de frente, IgG. Específicamente para esa bacteria. Diferencia de rapidez. Y también especificidad, ya no es IgM, IgG. Pasamos ahora a inmunidad natural y artificial. ¿Qué es natural artificial? Como dice el nombre, lo natural es algo que está en el ambiente. ¿Ya? Algo que no es modificado, algo que está ahí y siempre ha estado ahí. Por ejemplo, llega una bacteria X, otra vez, a atacar. Está en el ambiente, viene a ti. Pero quiere decir que esa bacteria X es agresiva. No sabemos cómo ataca, nos defendemos, pero también tenemos pérdidas, como en toda guerra hay pérdidas. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero ¿qué más? Su eliminación es complicada. ¿Por qué? Porque al recién conocerla, estamos empezando a estudiarla recién y decimos, ya, el adquirido demorará por lo menos unos días en activarse, así que hay que empezar a destruir poco a poco. Con lo que tenemos, destruimos. ¿Ok? Por ejemplo, una exposición a bacterias, virus, hongos del ambiente es un ejemplo de inmunidad natural. Por ejemplo, en este caso, coronavirus. Es una inmunidad natural porque estamos enfrentándonos a algo que no hemos visto antes. Primera vez. Primaria también. Ya, y natural porque viene del ambiente. Es agresivo, ¿no? Inclusive mata, como pueden ver, por ejemplo. Inmunidad secundaria. Artificial. Como es el nombre, artificial es algo creado ya. Algo manipulado, creado por el hombre, sintético. ¿Sí? Al ser sintético podemos controlar su agresividad. O sea, creamos algo, pero que es mucho menos agresivo. Algo que es mucho más pacífico, algo más que hace menos daño, como si fuera un nivel 1, comparado con un nivel 50, que es una bacteria que viene en el ambiente, ¿no? Ya. Y también es de fácil eliminación, porque al estar atentado también puede estar dañado, puede estar muerto, puede estar inhibido. ¿Ya? Y su eliminación es mucho más sencilla porque no contraataca, no ataca, no genera infección. Por ejemplo, las vacunas son un ejemplo clarísimo de inmunidad artificial. En el laboratorio, los científicos juegan con los microorganismos, los dañan, los vuelven más inocuos y al final lo inyectamos para que genere una inmunidad. No hay agresión,
¿Sí o no? La eliminación es fácil. Una vacuna. Inmunidad activa y pasiva. Y por último, esta es la última sección. ¿Ya? Toma la última sección. Inmunidad activa y pasiva. Como es el nombre, inmunidad activa es una inmunidad que tú generas. Que tú activamente estás produciendo. Viene X microorganismo, bacteria X otra vez, al cuerpo. Y tu cuerpo dice, ya ataquemos. Ataca, 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 pero genera sus propias defensas. Es capaz de defenderse. O sea, tiene una capacidad de defenderse alta, normal. Y lo que tú haces, o sea, todo lo que generas ahí es propio tuyo. O sea, tú lo estás generando. Por ejemplo, ponte una vacuna, inocúlate con algo. Tu cuerpo dice, ya hay una infección, entre comillas infección, y manda todo a atacar. Atacas con todo lo que tienes, tus anticuerpos, tu complemento, tus células del sistema inmune innato, todo ataca. Son tus células, son tuyas. ¿Sí? Pero una inmunidad pasiva es una inmunidad en la cual la exposición que tienes es nula. Quiere decir de que si, por ejemplo, viene un patógeno, no va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque no hay una inmunidad. No puedes generar tus anticuerpos. Aún no. ¿Ya? Tienes que tener esos anticuerpos que vienen del exterior como una parte asistida. ¿Cómo así, por ejemplo? Durante la lactancia, la IgA, que es parte de los fluidos, pasa de la madre al hijo a través de la leche. Y así la madre al hijo le está dando una forma de defenderse, una inmunoglobulina le está dando. Esa forma de defenderse va a ser crucial para que el hijo genere a posteriori una inmunidad. Por ejemplo, una persona inmunosuprimida, se le inyecta anticuerpos para que se defienda. Esos anticuerpos no son de la persona, son de otra persona, o quizás sean manipulados, porque están entrando para ayudar, son asistidos. O sea, una inmunidad activa es una inmunidad que tú estás generando, que tú estás creando por tus propios medios. Una inmunidad pasiva es una inmunidad que te están dando, como que te están asistiendo para que tú tengas la capacidad a futuro de pelear. Te están enseñando a pelear, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Ha sido una clase un poco larga, una exposición un poco larga, de temas que son un poco superficiales, porque no hemos ahondado tanto en temas tan complicados. Eso lo haremos, como dije, en una exposición futura, cuando veamos la parte de mecanismos de acción como tales. Ahí vamos a ver un lenguaje un poquito más refinado, un lenguaje un poquito más técnico, con palabras que muy usuales como MHC, epítopo, complemento, opsonización, que vamos a ver también que es más adelante. Vamos a ver también que es, por ejemplo, reclutamiento, quimiotaxis, anafilotoxina. Todo eso vamos a verlo en la agenda de exposición. ¿Sí? Agradezco la atención. Vamos a intentar hacer estas clases más didácticas a futuro, pero les dejamos el primer video de esta serie, que es inmunología. Muchas gracias.